Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice el escritor a los hebreos: por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque luego nos dice: y corramos. ¿Cómo debemos de correr? La carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una misión, una asignación. Y el escritor nos dice que debemos de considerar lo siguiente: que hay que tener paciencia mientras corremos esta carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto, ¿cómo nosotros podemos tener paciencia o correr objetivamente esta carrera? El versículo 2 nos dice el cómo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y esto dice que fue lo que le permitió sentarse a la diestra del trono de Dios. Miren lo importante que estos dos versículos nos dicen. Nos dice que hay una carrera y que está frente a nosotros, pero que tenemos que tener, ¿qué cosa? Diga conmigo: paciencia. Y para poderla correr objetivamente, tenemos que considerar lo que el versículo 2 nos dice: poner los ojos en Jesús. Y nos dice por qué hay que poner los ojos en Jesús. Y tiempo haría falta para hablar de todo lo que se refiere cuando dice que menospreció el oprobio y que padeció la muerte de cruz. Ahora quiero que vayamos al capítulo 10 del libro de Hebreos también, versículo 35. Hebreos 10, 35. La escritura nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho, ¿qué cosa? Obtengáis. O sea que la promesa vendrá como resultado de hacer la voluntad de Dios. Pero nos habla de la importancia de la paciencia, cosa que a la inmensa mayoría de nosotros nos cuesta ser pacientes. Pero dice que poniendo en práctica la paciencia y haciendo la voluntad de Dios, obtendremos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La distracción, es importante entender cómo funciona, cómo opera. Y es que la distracción es todo aquello que atrae nuestra atención o nos aparta del enfoque que debemos tener. La focalización es algo poderosísimo. Seguro estoy que la inmensa mayoría de nosotros hemos escuchado la palabra láser o láser, ¿verdad? Pero ese es un acrónimo, o sea, abreviación que lee láser. Pero lo que significa es precisamente el poder de la energía concentrada, y esta tiene el poder de cortar el acero mismo cuando está como concentrada, enfocada, orientada hacia un fin. Sin embargo, usted y yo conocemos un poco del sistema planetario, y el Sol, el astro más grande, el portador de energía más grande en todo el universo. Usted y yo podemos salir y estar fuera por X periodo de tiempo y no pasa mayor cosa, y estamos expuestos a la mayor fuente de energía. Sin embargo, la energía concentrada tiene el poder de cortar hasta el acero mismo. Entonces, quiero decir con esto que la focalización o concentración es algo poderoso. Por eso el Señor en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio le dice a su pueblo cuando está justo para entrar a la tierra prometida: acontecerá que si oyeres atentamente, o sea, enfocado, la voz de Jehová tu Dios o sea, yo tengo que tener una razón por qué escucho a Dios, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces el Señor dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Dios, a través de toda la escritura, nos enseña
nos revela, nos muestra principios que deben de ser atesorados en nuestro corazón para que nos vaya bien. Y es como leíamos que las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia, ¿cierto? Todas las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Por eso nosotros no podemos permitir la distracción, porque Dios quiere glorificarse en medio nuestro, en cada una de nuestras vidas, en cada necesidad. Dios puede obrar un milagro, pero muchas veces nosotros estamos distraídos. ¿Sabe que la Escritura dice que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios? Pero a veces nosotros, aun cuando estamos escuchando la palabra, tenemos la mente compartida. No sé si a alguien le ha pasado eso, que está pensando en algo más mientras está escuchando la palabra. ¿O soy el único que le pasa eso? Yo quiero abrir mi corazón esta noche y hablar lo que vivo ante situaciones que muchas veces no sé qué hacer ni cómo resolverla. Y me doy cuenta de que humanamente es muy difícil. Pero es que mientras vivamos acá en esta tierra, nunca encontraremos superhéroes espiritualmente hablando. Simple y sencillamente un grupo de hombres y mujeres que derraman lágrimas y que muestran su impotencia ante alguna adversidad, pero que tenemos un Dios todopoderoso que nos auxilia en cada dificultad, en cada tribulación. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, pero evitemos la distracción. La distracción es mucho más peligrosa de lo que nosotros imaginamos. ¿Alguien recuerda la historia de Adán y Eva al inicio de la historia humana? ¿Qué fue lo que la serpiente hizo con Eva? Distraerla. Claramente dice la Biblia que cuando ella empezó a hablar con Eva, Eva dice, fijó sus ojos y vio que el fruto era agradable, número 1. Número 2, codiciable. Número 3, bueno para comer. O sea que cuando ella enfocó la mirada en el fruto, vio tantos atributos en el fruto que había estado allí por siempre, pero como nadie le había distraído a que enfocara la visión en algo específico, no se había dado cuenta. Por eso usted tiene que saber y tener mucho cuidado la fuente a la cual está escuchando, porque temprano o tarde le pueden distraer y apartar el enfoque de aquello que el Señor dijo que nuestro enfoque tiene que estar en el autor y el consumador de nuestra fe. Y cuando nosotros nos distraemos, pasa que de pronto podemos terminar mirando el problema antes del Dios que está por encima del problema. Pensemos en la historia de David y Goliat. Seguramente todos conocemos esa historia. A mí me fascina esa historia por varias razones. Una, porque si David pone la mirada en Goliat antes que en Jehová, Dios de los ejércitos, como declara la Escritura, seguramente David se hubiera atemorizado. Pero el mismo discurso que en el pueblo de Israel producía temor, en David no produjo temor. En David despertó valentía. ¿Sabe por qué? Porque David tenía una relación permanente con Dios. Conocía tanto a su Dios que sabía que su Dios era invencible. Sabía que no había forma que nadie venciera a su Dios, y que si Dios estaba con él, él también era invencible. Tú también sos invencible. Si camina al igual que David en integridad con Dios, ese problema que hoy por hoy tiende a robarte la paz será parte de un pasado si caminas con Dios como David. Por eso David le dice a Goliat, es cierto, le dice, no es una realidad, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, y le da toda la descripción de lo que trae como vestimenta o armamento, pero le declara una gran verdad. Dice, mas yo vengo contra ti, dice, en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero David hace una declaración más, y esto a mí me emociona, me motiva, me inspira cada vez que pienso en esta historia, porque David le dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. El hombre y la mujer de Dios, que le cree a Dios, que confía en Dios y en sus promesas, que tiene fe, mire, habla conforme quiere ver, no conforme quiere que suceda. Por eso dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Por eso, amado mío,
mientras vivamos acá en esta tierra, temprano o tarde vamos a pasar por circunstancias difíciles que nos pueden tentar a distraernos de nuestro verdadero enfoque. Y cuando nosotros cambiamos la mirada de lo que debemos de estar viendo, podemos terminar hablando como Eva de lo que estamos viendo. Eva empezó a hablar de lo que estaba viendo, porque apartó la mirada de donde debería de haberlo tenido puesta. Por eso el escritor a los hebreos nos dice: no aparten la mirada del autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. No importa lo que las noticias estén diciendo, no importa lo que en el trabajo se escuche, no importa lo que la vecindad se diga, usted y yo tenemos que tener la mirada puesta en aquel que dijo: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, yo soy el Dios todopoderoso. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Todos pasamos por un momento dolorosos en la vida. Pero ayúdame con el Salmo capítulo 30, versículo 5. Porque es cierto, el dolor es una realidad. Pero debemos de tener cuidado cuando estamos pasando por ese proceso, ese episodio doloroso. Porque podemos apartar nuestra mirada de nuestro llamado, de nuestro enfoque, de nuestra asignación. La Biblia dice, el salmista declara una gran verdad acá. Porque por un momento será su ira. Habla del dolor. Pero su favor dura, ¿cuánto? O sea, la misericordia de Dios es para siempre. Por la noche durará, ¿qué cosa? El dolor. O sea, la noche es ese periodo de tiempo oscuro, donde usted no puede ver ni saber qué decisión tomar, porque todo se vuelve tan hostil, tan complicado, tan incierto. Todos pasamos por un momento de esos en la vida. Entonces no sabemos a quién llamarle, a quién consultar, no sabemos qué decisión tomar. Y lo único que a veces sabemos es llorar. Pues si llora, no hay problema, podemos llorar. Pero la palabra del Señor me dice en Primera de Tesalonicenses que cuando yo lloro, lloro con esperanza. Por eso la iglesia del Señor tiene que saber que tenemos a un Dios que aún en las lágrimas hay una promesa para usted y para mí. Por la noche, dice, puede que dure el lloro, el llanto, pero déjeme decirle que no hay noche que impida un amanecer. Déjeme decirle que por muy densa que se torne la oscuridad, es cuestión de tiempo y el alba de un nuevo día aparecerá en el horizonte. Y quiero que me pongas ese pasaje nuevamente, porque quiero que vea lo que dice el final de este pasaje. Por la noche durará el lloro. Pero ¿qué más dice? Es que todos tenemos que saber. Es cierto, pasamos por un momento que derramamos lágrimas, pero el Señor dice, también prepárate, porque viene un tiempo donde vas a celebrar. Prepárate, porque vendrá un tiempo donde verás la misericordia de Dios y te vas a alegrar. Por eso no permitas que en esos momentos de dolor, de tristeza, apartar la mirada de la promesa. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene en grande galardón. Porque es necesario que con un poco de paciencia y habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. O sea que mientras el dolor dura, sea paciente, no durará para siempre. No hay noche que impida el amanecer de un nuevo día. Que nada impida, que nada te distraiga y apartes la mirada de tu llamado, de aquel que te dijo: yo estaré contigo, yo supliré todas tus necesidades, clama a mí, yo te responderé. De cual Jesús habló y dijo: yo me voy y no los dejo solo, el Padre enviará otro consolador para que esté contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Usted no está solo, es cierto, no le puede ver, no le puede tocar, como dice el canto, pero puede sentir que Él está a su lado. Cuando se siente solo, clama a Él y puede sentir la fortaleza única del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que la duda no te distraiga, que el dolor no te distraiga, que la impaciencia
No te distraiga. Por eso el salmista dice en el Salmo 40: pacientemente esperé en Jehová. Dice: y Él inclinó a mí y me oyó mi clamor. Usted tiene que saber que lo que el Salmo capítulo 34 versículo 15 dice es verdad y es para usted también. ¿Qué dice el versículo 15 del capítulo 34? Que los ojos de Jehová están sobre los justos y que y su oído atento al clamor de ellos. Dicho en otras palabras, yo debo de caminar la vida consciente que estoy siendo oído y visto por Dios. ¿Cómo debo de vivir la vida yo? Diga conmigo: confiado, pastor, que estoy siendo visto y oído por Dios. Pero ¿qué es lo que yo hablo que quiero que Dios me escuche? Espero que no sea queja. Espero que no sean palabras que revelen que estoy dudando. Espero que no sean palabras que revelen la incertidumbre en la cual me encuentro, sino palabras que aun cuando no entienda lo que está pasando, pero estoy declarando: yo sé que Dios está en control. No entiendo cómo voy a salir de esta situación, pero sé que Dios sí sabe cómo voy a salir de esta situación. No tengo cómo resolver este problema, pero yo sé que Él es mi proveedor. Esas son las palabras, porque estoy siendo oído por Dios, pero también estoy siendo visto por Dios. ¿Cómo así? Cómo yo trato a mis semejantes, cómo yo me comporto, qué estoy haciendo cuando nadie me ve, qué estoy escuchando cuando nadie está a mi lado. Entonces, si yo quiero saber y tener la certeza de lo que este Salmo 40 dice, tengo que pensar cómo debe ser mi comportamiento de acuerdo al versículo 15 del Salmo 34. De regreso al Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, dice la Escritura, y oyó mi clamor y me hizo sacar ¿de qué? ¿Alguien ha pasado por algún momento en la vida cuando ha estado desesperado? Todos, ¿verdad? Hermano, hermana que estás acá, mientras vivamos acá en la tierra, usted y yo nos vamos a llevar algunas decepciones, que de las personas de las cuales quizás más confiábamos y creíamos que estarían con nosotros en los momentos más difíciles, no es que no están allí, sí están allí. El problema es que ellos no tienen la salida a nuestro problema. Vea lo que la historia bíblica del capítulo 7 del libro de Lucas nos enseña. Aquella mujer llamada la viuda de Naín, que iba a enterrar a su único hijo. La gente, dice la Escritura, que le acompañaba en su dolor, lloraba con ella. Pero le pregunto, ¿resolvía algo la problemática de esta mujer? De ninguna manera. Vea, allá a la distancia estaba el cementerio. Ya habían hecho el orificio, la tumba, para depositar el cadáver que llevaban en aquel féretro. Pero en ese mismo momento aparece Jesús en escena, y lo primero que le dijo a esta mujer fue: mujer, no llores más. Nadie de los que estaba allí pudo decirle esto a esta mujer, porque nadie podía mitigar el dolor que ella estaba experimentando. Su único hijo, su marido, ya había muerto. Pero Jesús llega y le dice: no llores más, porque Jesús no solamente estaba viendo el llanto de esta mujer, Jesús también estaba viendo que el que estaba muerto era cuestión de tiempo y resucitaría. Por eso le dice: no llores más, porque la causa de tu llanto también tiene solución. Y al que estaba muerto le dijo: incorpórate a la vida. Y el que estaba muerto, dice la Biblia, le revivió. Entonces aquella mujer ahora no llora de tristeza, ahora llora de alegría. Alguien tiene que recibir esta palabra. Allá estaban con el orificio abierto, ya esperando. ¿Y sabe qué? Tuvieron que quedarse esperando, porque el que estaba muerto nunca llegó. Porque cuando Jesús llega, mire, no importa el plan que el diablo tenga, tendrá que quedarse como lo que antes fue un plan. Pero Dios cambiará el curso, Dios cambiará la historia, porque Dios te bendecirá, Dios te levantará, Dios te sacará, Dios te proveerá, Dios te restituirá. Yo no sé qué es lo que estás esperando que Dios haga contigo, pero declara: Él lo hará.
Una vez más, Él lo hará. Pero tenemos que ser pacientes. No te desesperes. Él me sacó de la desesperación, del lodo cenagoso. Tiempo haría falta para ahondar los significados y cómo pudiésemos ilustrar en una vida diaria qué significa esto del lodo cenagoso. Es esa sensación de dar 2 pasos para adelante y 3 para atrás, y pasar a ser todo el día en la misma situación, esforzarse, desgastarse, avanzar un poquito, pero luego, como el lodo es algo movedizo y la corriente me empuja hacia atrás y yo no avanzo, por mucho esfuerzo, por mucha dedicación, el avance es muy poco. Y mire lo que el Señor hace: lo saca del lodo cenagoso y lo pone en un lugar sólido, firme. ¿Sobre qué dice que lo puso? Puso mis pies ¿sobre qué? Sobre peña, sobre algo firme, algo sólido. Entonces el Señor te está diciendo: he visto cuánto te has esforzado, cuánto te has entregado, cuán sincero has sido, cuánta sinceridad, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, pero también he visto que no han habido resultados. El Señor, por causa de la paciencia y de clamar a Él y de ser sincero, el Señor va a venir, te va a sacar de tu frustración, te va a sacar de esa realidad y te va a poner en un lugar donde vas a estar estable, donde vas a estar seguro, donde vas a poder proyectarte y con seguridad que todo va a estar bien, porque te sacó de un estado agónico a un lugar seguro. Me pregunto, ¿será que vale la pena poner nuestra confianza en el Señor? Poner nuestra mirada en Él. Por eso no aparte su mirada del Señor. Así que ni el dolor, ni la duda, ni la impaciencia, y aparten la mirada del Señor. ¿Sabe que también nos afecta en muchos de los casos y hace que nuestra mirada se aparte del Señor? La crítica. Capítulo 6 del libro de Nehemías relata la historia cómo Nehemías, después de un gran esfuerzo, una gran coordinación, y por fin están echando a andar el proyecto, y aparecieron los críticos y le desmotivaron a todo el pueblo y tuvo que paralizarlo por un periodo de tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido igual? Señalamientos, calumnias, críticas infundamentadas. Nunca he dicho esto. No sé si mi esposa está por acá. Nunca he dicho esto. Pero yo hace muchos años, cuando recién me casé, tuve situaciones muy difíciles. No con mi esposa, sino externas. Llamadas, textos, una serie de cosas. Solo Dios sabe lo que eso significó para mí. La angustia, la desesperación. Porque no sabiendo qué hacer, le compartí a alguien de mucha confianza lo que me estaba sucediendo. Y esta persona me dio un consejo muy sabio. Me dice: vamos a orar como oró David ante el problema de Ahitofel cuando se fue con Absalón. ¿Cuál fue la oración? Que Jehová confunda el consejo de Ahitofel. Me dice: es lo que tenemos que orar, que el Señor confunda la mente de esta persona. Pasó un tiempo y recuerdo, en una ocasión sí le enseñé los correos electrónicos a mi esposa sobre la forma tan astuta de quererme hacer entrar en conversación. Pero yo sabía, el Espíritu Santo te revela, te muestra. A donde te quiero llevar es el final y el desenlace de todo. Esta persona en una ocasión me mandó un texto y me dijo: te juro que voy a destruir tu matrimonio. Y claro, eso a mí me hizo temblar, pero también eso más me hizo aferrarme a Dios y a sus promesas. Hace un tiempo, y digo tristemente porque no me puedo alegrar por ello, esta persona inesperadamente murió de un ataque al corazón. ¿A dónde te quiero llevar? Es que no importa cuán sincero tú seas, cuán bien creas estar haciendo las cosas,
Al diablo no le importa eso. Él siempre querrá destruirte. El diablo nunca va a celebrar tu determinación de servirle al Señor. Él siempre va a tratar de desprestigiarte de una forma u otra. Pero ¿qué es lo que yo he aprendido a través de mis años de servir al Señor? Que mi mirada no tiene que estar puesta en lo que otros están haciendo, ni mi oído puesto en lo que otros están diciendo, pero sí en aquel que me llamó, sí en aquel que me dijo yo estaré contigo, sí en aquel que me dice que lo que yo hago a Él le place y le agrada. Porque ¿qué dice la Escritura acá? Y se lo leo una vez más. Versículo 35 en adelante del libro de Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene un gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Si usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios, debe de tener paz aun cuando lo estén criticando. Si usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios, no importa lo que el diablo haga, grite, diga, publique, usted tiene que saber que Dios lo defenderá, que Dios estará con usted. Oh, amado mío, si habrá algo que el diablo nunca va a poder hacer es superar lo que Dios hace. Cuando yo veo a un faraón y a un Moisés y a un Aarón dialogar, y cuando Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, no dudó en llamar a sus magos y traerlos para que también hicieran lo mismo. Lo que Faraón no sabía, ni los magos sabían, era que Moisés no solamente portaba una vara, Moisés portaba autoridad. Y cuando la autoridad de Dios está contigo, tú vas a salir vencedor. Cuando la autoridad de Dios está contigo, tú vas a salir vencedor. Al igual que la vara de Aarón, seca pero va a florecer, vas a dar fruto. ¿Por qué? Porque no importa la crítica. A Nehemías le apareció ahí un tal Sanbalat, un tal Tobías, un tal Gesem, y todos ellos, dice, junto a todos los otros enemigos, para criticarlos. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces la crítica va a venir de gente desconocida, pero también de gente conocida. La intención es la misma: hacerte desistir de lo que estás haciendo. Pero sabes una cosa, si tú te guardas para el Señor y tu mirada está puesta en el Señor, es cuestión de tiempo. Dígame conmigo, pregúntame, ¿por qué, pastor? Porque dice la Biblia que Nehemías con una mano construían y con la otra tenían la espada, pero el proyecto no paró. El enfoque era la construcción. Fueron construyendo la muralla, a un punto que los criticaban quedaron allá y al otro lado. Ya no solamente no les oían, tampoco les podían ver. Vendrá el momento cuando Dios te levantará a un nivel donde no vas a oír y tampoco vas a ver a aquellos que antes te criticaron. Porque si Dios está contigo, tú vas a llegar a la cima. ¿Sabe cuál es otro gran enemigo del enfoque que tiende a distraernos? El temor. Por eso quiero que me ayuden, porque quiero que la iglesia lo vea. Éxodo capítulo 14, verso 13. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los egipcios no se dieron por vencidos. Ellos dijeron, bueno, creo que cometimos un error. Nunca debimos de haber dejado salir a este pueblo. ¿Y ahora quién nos va a servir? Vamos tras ellos, traigámoslos. Nos conviene tenerlos acá. Y dice la Biblia que cuando ellos iban tras el pueblo de Israel, la columna de polvo se veía a la distancia. Y los israelitas se atemorizaron al extremo que le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste a morir acá al desierto? ¿Acaso no habían sepulcros allá en Egipto? ¿Por qué, Moisés? Pero el hombre de Dios, por eso le decía, estamos, el Salmo 34, verso 15, dos principios que le dije, que estamos siendo vistos y oídos por Dios. Moisés nunca tuvo la actitud del pueblo, porque Moisés conocía a Dios. Mientras el pueblo se quejaba, Moisés oraba. ¿Y sabes qué dice Moisés acá? Mire, Moisés le dice al pueblo: no temáis. Verso 13 del capítulo 14 de Éxodo. No temáis. Y una recomendación. ¿Cuál fue la recomendación? Estad firmes.
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Eso a mí me impresiona, me estremece cuando leo eso, porque Moisés está tan seguro y le dice: miren lo que Dios va a hacer hoy. Diga conmigo: Dios puede hacer un milagro hoy. Yo no sé cuál es la necesidad que está cruzando, pero sé que Dios puede transformar la duda en seguridad, la angustia en alegría, el temor en optimismo. Dice, el Señor dice, va a hacer algo poderoso hoy con vosotros. Y luego sigue diciendo: porque esos egipcios que hoy, que dice, o sea, ahora ya está hablando en términos pasados. O sea, la seguridad de Moisés es tal que lo que está viendo frente a sus ojos está viendo como que si es algo del pasado ya. Los egipcios que habéis, dice, visto, nunca más los volveréis a ver, porque Dios los va a erradicar. Alguien tiene que saber que cuando Dios está en el asunto, lo que hoy te desespera será parte de un pasado, porque Dios te va a dar una victoria como nunca antes lo imaginaste. Y luego le dice: ¿por qué? Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Por eso no podemos apartar nuestra mirada del Señor, porque nos da promesas que va a pelear por nosotros, que nos va a proveer ante cada necesidad. Y quiero terminar con esto. El Señor dice a su iglesia, en este caso le dijo al pueblo de Israel: esta palabra es para usted y para mí. Por causa de haberme servido, capítulo 23, verso 25 del libro de Éxodo. Por causa de haberme servido, yo voy a bendecir tu pan y tus aguas, y voy a quitar de en medio de ti toda enfermedad. Mas Jehová vuestro Dios, dice, serviréis. Por causa de servirle a Él, Él te bendecirá tu provisión. O sea, nunca va a hacer falta comida en tu mesa. El agua es algo totalmente indispensable para nuestra subsistencia. Entonces el Señor está diciendo: esas cosas indispensables para vivir, yo, dice el Señor, también te las voy a proveer. Y voy a quitar toda enfermedad de en medio de ti. Entonces usted y yo tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor. El diagnóstico pueda que venga. Sí, es una verdad. Hay cosas para las cuales usted y yo nunca estaremos preparados. Pero bendito Dios, que su palabra declara y dice que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es la roca a la cual podemos correr y refugiarnos, desahogarnos. Podemos estar seguros que Él no nos va a desamparar, iglesia. Por eso esta noche, aparte su mirada de Él. La lucha puede que sea dura, pero no durará mucho tiempo. Dice: por la noche sí puede que haya llanto, pero prepárate, porque viene un nuevo amanecer. Y me gusta, espéreme, me gusta lo que dice Dios a través del profeta Zacarías. Quisiera pensar que es el profeta Zacarías, cuando dice que en el nuevo amanecer, dice, Él traerá el sol de justicia en el nuevo amanecer, y en sus alas Él traerá salvación. Pero salvación en ese caso se traduce como libertad, como victoria. Yo no sé cuál es la victoria que quieres ver. Lo que sí puedo decirte es que la Biblia dice que viene un nuevo amanecer y que en sus alas Él trae tu victoria. En sus alas Él trae su victoria. En sus alas Él trae tu victoria. En sus alas trae tu victoria. O sea que hay un tiempo de victoria, hay un tiempo de celebración. Oh, levántate, ponte sobre tus pies esta noche y dale el mejor de los aplausos, celebrando tu victoria, porque tu victoria ha llegado, tu victoria ha llegado. Pero para ello también yo tengo que saber que, al igual que Bartimeo, muchas veces tengo que levantar mi voz con mayor intensidad. Cuando mayor oposición hay, más yo tengo que forzarme y saber de que Dios me va a escuchar, como escuchó a Bartimeo.
Al igual que la mujer del flujo de sangre, la multitud era tal que le impedía, pero ella no estaba viendo los obstáculos, ella estaba viendo su milagro. Yo no sé cuántos obstáculos aparecerán en el camino, pero Marcos capítulo 2 me dice que a los hombres y a las mujeres de fe no hay obstáculo que les arrebate el milagro, porque si tienen que subir al tejado y deshacer el tejado, también lo van a hacer, porque el milagro es para ti, es para hoy, y yo lo voy a creer. Ellos sabían que el poder sanador estaba con Jesús y ellos no se iban a perder la oportunidad. Por eso se atrevieron a subir al techo, por eso movieron el tejado, porque ellos sabían que el poder del sanador estaba con Jesús. ¿Y sabe cuál es lo más interesante de esta historia? Marcos la presenta de una forma, pero Lucas la presenta de otra. Lucas dice que el poder sanador estaba con Jesús, pero ¿sabe cuál es lo interesante de esta historia? Que estos 4 muchachos no estaban adentro, estaban afuera. Cuando vinieron con el paralítico, no lo pudieron meter adentro porque estaba saturado, estaba lleno aquello. Pero ninguno de los que estaban adentro se dio cuenta del poder sanador que estaba en Jesús. Pero aquellos que estaban allá afuera, aquellos que estaban allá, que no pudieron entrar, sí lo identificaron. Espero que esta noche tú que estás acá, tú que estás a través de los medios, puedas identificar que el Señor Jesús es el mismo de ayer, ahora y siempre, y que Él es un Dios de milagro, un Dios de hoy, un Dios de proeza, un Dios de maravilla, un Dios que debe ser adorado, porque yo sé de que mi milagro vendrá. Yo sé de que sé que mis ojos lo verán. Yo sé de que sé que lo celebraré, porque si Él lo dijo, yo lo creo. Aleluya. Aférrate a las promesas del Señor. Míralo a Él, no mires lo que está pasando a tu alrededor, porque Él nunca te decepcionará, Él nunca te fallará. Por eso la promesa es en el capítulo 1 verso 5 del libro de Josué: he aquí, no te dejaré ni te desampararé. Él está contigo, como le dice el Señor a la iglesia y a usted y a mí, por supuesto. Dice, Él le dice al pueblo de Israel: peleará esta batalla. Lo que tú hoy por hoy estás bregando, luchando, es cuestión de días y Dios hará el milagro. Porque la batalla no solo es tuya, la batalla es de Dios también. Di conmigo, la batalla es de Dios. Termino con esto, 2 de Crónicas 32:8, la escritura dice: esforzados, animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, en este caso a tus enemigos, ni de toda la multitud que con él viene, ni de todo lo que aparentemente está sucediendo, porque más hay con nosotros que con él, dice la escritura. Pero el versículo 8 atesora esta palabra: con él está el brazo de carne, mas con nosotros, diga conmigo, mas con nosotros está Jehová Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dice, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y termina diciendo el versículo 8: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. ¿Cuándo tuvo confianza? Cuando les habló una palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir? Lo que generará confianza y seguridad en nuestras vidas es escuchar la palabra de Dios, es meditar en esta preciosa palabra. Si tú lees el periódico te vas a decepcionar, si miras la televisión te vas a desilusionar, pero si miras esta palabra, te vas a fortalecer en fe, te vas a inspirar, vas a crecer, te vas a alentar, vas a dejar de ver lo que no es como si ya fuere, vas a llamar las cosas que no son como si ya estuvieran aquí. Porque tu confianza en Dios trae fortaleza. La confianza en el hombre pueda que me sostenga por un tiempo, pero mi confianza en Dios me sostiene a través del tiempo. Por eso yo tengo que poner mi confianza en Dios. Ellos tienen su confianza en su fuerza, en su ejército, pero dice, lo que ellos no han visto
es que con nosotros hay millares de ángeles, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque la Biblia dice, el Salmo 103 al final dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles, que obedecéis la voz de su precepto. Los ángeles están esperando escuchar la voz de Dios para venir y asistirte. Cuando el pueblo clame, el Señor envía ángeles, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y la Biblia dice que ellos obedecen a la voz de su precepto. Cuando el pueblo clama, Dios envía ángeles. Hay ejércitos de ángeles que vendrán y pelearán en nuestro favor. Por eso usted tiene que recobrar la confianza y saber que el llanto durará por un periodo relativamente corto, pero la celebración será grande, será grande. Por eso este es un buen día como para pensar a celebrar que Dios es un Dios de victoria y que mi mejor tiempo también llegó, porque Dios así lo dice a través de la palabra.